Hola, bienvenidos una vez más a DL Spanish Lessons. Soy Vanessa, profesora de español online, y si quieres prepararte el DELE, sobre todo el DELE B2, esta es tu clase. La clase de hoy os va a interesar porque hoy vamos a tratar conectores de nivel B2, que podéis usar tanto en vuestra expresión oral y expresión escrita en los exámenes DELE, como también en el caso de que estéis estudiando o trabajando en España y necesitéis exponer algo. Hoy veremos 17 conectores con sus ejemplos dentro de 13 tipos de conectores. Si no estuvierais en el nivel B2, sino en un nivel inferior, B1 o A2, recordaros, aquí tenéis dos vídeos con conectores de este nivel. Aquí arriba también os dejo los enlaces y también abajo en la descripción. Bueno, comenzamos. Bien, los conectores os van a ayudar siempre a hablar o a escribir de forma ordenada. Y esto es muy importante en el caso de que estéis preparando el examen DELE para aprobar la parte escrita y también la parte oral, porque es muy importante organizar bien vuestro discurso. Pero no solo en el examen DELE, también es más sencillo entender al hablante cuando explica las cosas de forma organizada y usando conectores para organizar la información. Bueno, y comenzamos con los primeros conectores. Los conectores para ordenar el discurso. Y todos los ejemplos con los conectores que vamos a hacer forman parte de una exposición que contesta a estas preguntas. ¿Crees que nos alimentamos mejor o peor que antes? ¿Crees que la alimentación actual nos perjudica? ¿Y cuidas tu alimentación? Bien, pues los dos primeros conectores que vamos a usar son para empezar y de otra parte. Y vamos a ver los ejemplos. Entonces tenemos un ejemplo con para empezar, que es para iniciar el discurso, y luego el segundo conector, que es de otra parte, es un conector que nos ayuda a continuar, a dar una continuidad. Vamos a verlo en los ejemplos. Para empezar, creo que soy una persona que cuida bastante su alimentación, aunque no siempre lo consigo. De otra parte, creo que en la alimentación actual influyen mucho las tendencias que vemos en las redes y medios de comunicación. Bien, aquí el primer conector nos inicia la exposición y el siguiente le damos continuidad al tema. Como veis aquí debajo, os he puesto la traducción al inglés y al alemán de estos conectores. Cuidado, tened en cuenta que esta es la traducción general de los conectores. Bien, y vamos a pasar al segundo. El segundo tipo son los conectores para introducir un tema y para dar vuestra opinión, que serían el 2 y el 3. Para introducir un tema vamos a usar respecto a, y para dar la opinión vamos a usar a mi entender. Vamos a ver el ejemplo. Respecto si ahora comemos mejor que antes o si ha empeorado, a mi entender, hay aspectos que han mejorado mucho, pero han aparecido productos nuevos y modernos y también tendencias que están empeorando la alimentación. Bien, el primer conector lo que hace es introducir un tema, que era la contestación a la pregunta si ahora comemos o nuestra alimentación es mejor que antes o peor que antes. Con respecto a, introduces el tema del que quieres hablar y con a mi entender vas a dar tu opinión sobre ese tema. Según yo entiendo, lo que yo pienso sería lo que significa a mi entender. Muy bien, vamos a pasar a los siguientes. Vamos al cuarto ya. Bien, cuarto, conectores para añadir información y quinto, los conectores para detallar o ampliar la información. Para el primero vamos a usar asimismo y para el segundo en otras palabras. Bien, vamos a ver el ejemplo. Asimismo, ahora tenemos mucho más acceso a una mayor variedad de alimentos. En otras palabras, podemos consumir alimentos de todos los grupos sin excepción, lo cual es muy positivo para nuestra salud. Bien, este asimismo simplemente introduce información nueva sobre el tema. Si es mejor o peor la alimentación de antes o ahora, bueno, pues
ahora mismo tenemos una mayor accesibilidad a muchos productos. Esto se introduce en una frase corta y luego usamos en otras palabras para ampliar un poco a qué nos referimos. Bien, pasamos a los siguientes. Conectores para dar ejemplo, es decir, para ejemplificar algo, y para reafirmarnos en un argumento. Para el primero vamos a usar concretamente y para el segundo vamos a usar dos. Desde luego y por supuesto. Vamos a ver el ejemplo. Hablando de todos estos productos nuevos, decimos: concretamente, podemos encontrar productos saludables y especialidades de cualquier lugar del mundo. Y, desde luego, esto nos ayuda mucho a complementar nuestra dieta adecuadamente. Por supuesto, de la misma manera podemos acceder fácilmente a comida ultra procesada y poco saludable en abundancia. Y esta es la que nos puede provocar problemas de salud. Aquí usamos concretamente para indicar, para dar un ejemplo de los productos que podemos encontrar nuevos, novedosos de cualquier parte del mundo. Y usamos los siguientes conectores para afirmarnos en dos argumentos. Muy bien, vamos a ver los siguientes conectores, que son el 8 y el 9. Uno para introducir una idea contraria y el otro para indicar la consecuencia de algo. Para el primero vamos a poner ejemplos con a pesar de todo y no obstante, y para la consecuencia vamos a usar de manera que. Bien, vamos a ver los ejemplos. Acordaros de lo que hemos dicho anteriormente. Hemos acabado hablando de todos aquellos alimentos que compramos y que nos pueden hacer daño, de todos esos ultraprocesados. Bien, y ahora introducimos una idea contraria. A pesar de todo, la población está bastante concienciada y sabe que debe alimentarse saludablemente. No obstante, desde los departamentos de salud se podría mejorar la información sobre la alimentación adecuada, de manera que la población sepa cómo comer de forma equilibrada y saludable. Muy bien, vamos a pasar a los siguientes, que son los conectores para indicar en este caso la causa y para contrastar dos ideas, que a menudo son ideas opuestas o que tienen algún tipo de punto distinto el uno al otro. Y para ello vamos a usar los conectores ya que y mientras que. Bien, acordaros de la última frase. Hemos dicho que, bueno, pues debería de haber un poco más de información para que la gente tenga claro cómo alimentarse saludablemente, ya que la alimentación influye directamente en nuestra salud física y en nuestra salud mental. Y mientras que antes se comía mucha más comida casera y tradicional, ahora se come más comida ultraprocesada y esto afecta a la salud. Muy bien, y ahora pasamos a los dos últimos, que son ya los conectores para resumir y concluir. Resumir y concluir es muy parecido y a veces una cosa se mezcla con la otra. Resumir sería, en principio, indicar lo más importante que has dicho en el texto. Sin embargo, concluir muchas veces se concluye también dando tu opinión o una solución o unas opciones, un poquito dependiendo de, por ejemplo, en el texto oral y escrito del examen, lo que se indique que debas hacer. Por eso aquí he intentado poner tanto conectores para resumir como para concluir. No quiere decir que debas usarlos todos siempre, ya que depende un poco de lo que estás contando, del ejercicio que tengas que hacer, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ¿qué vamos a usar para resumir y concluir? Pues uno muy fácil, resumiendo, y los otros dos son en suma y para finalizar. Bien, vamos a ver el ejemplo. Resumiendo, actualmente nos podemos alimentar de forma más variada que anteriormente, pero la gran cantidad de productos ultraprocesados disponibles es una desventaja. En suma, es importante que seamos conscientes de lo que comemos y también que obtengamos la información adecuada para llevar una alimentación saludable. Para finalizar, si queremos vivir mejor, debemos cuidar nosotros nuestra alimentación. Muy bien, y con esto hemos acabado los 13 tipos de conectores que os he presentado hoy, que son de nivel B2 y que podéis usar en vuestros textos orales escritos o quizá también en el día a día. Como he dicho anteriormente, no es necesario usarlos todos en un texto.
Aquí los he intentado usar todos para que podáis ver un ejemplo de cómo usarlo, pero todo dependerá siempre del ejercicio o de lo que estéis tratando de explicar o exponer. Ahora, como siempre, os dejo un resumen con todos estos conectores para que les echéis un vistazo. Podéis pausar el vídeo y leerlo ahora. ¿Ya los habéis leído? Muy bien. Si queréis practicar, podéis escribir una frase o dos frases usando alguno de estos conectores. Como siempre, os dejo por aquí un botón para que os suscribáis si todavía no lo habéis hecho y así no os perdáis ninguna clase, y por aquí tenéis un vídeo que quizá os interese y os ayude a seguir practicando español. Nos vemos en la próxima clase.